En el diseño de anuncios como para las miniaturas de YouTube, incluir el rostro de una persona no es solo una tendencia, sino una estrategia respaldada por diversas investigaciones como la psicología, el neuromarketing y la comunicación visual. Estudios en percepción humana, como el de Nancy Kang-Wisher, realizado en el año de 1997, demuestran que el cerebro está programado para identificar rostros rápidamente. Esto se debe gracias a la activación de un área que existe en el cerebro, denominada el área fusiforme de la cara. También es conocida como FFA. Esta área se activa rápidamente cada vez que empezamos a observar un rostro. Lo que hace es generar una necesidad inconsciente de detenernos, en mirarlo para interpretar las emociones que emite y evaluar su intención social. Es por ello que los rostros en las miniaturas se convierten en poderosos puntos de atracción visual. Por otro lado, también existen investigaciones en neuromarketing que revelan que las caras en las imágenes generan mayor atención y recuerdo. Esto se refuerza con los estudios de seguimiento ocular realizados por Alfred Yarbus, que muestran cómo los ojos y expresiones faciales guían la mirada hacia elementos claves en un diseño. Incluso en plataformas como YouTube, los analistas internos del mismísimo Google han confirmado que las miniaturas con rostros aumentan significativamente las tasas de clics gracias a la percepción de autenticidad y conexión emocional que transmiten. Esto quiere decir que el uso de rostros en anuncios o miniaturas no solo apela a nuestra biología y emociones, sino que también responde a patrones de ver lo que está detrás de ello. En sí es una herramienta efectiva para que puedas captar la atención del internauta. Es por ello que en este tutorial te mostraré cómo crear imágenes de rostros hiperrealistas como esta imagen. También como esta otra y esta. Este tipo de rostros expresivos, según los sustentados, harán que los usuarios apunten a ver más tu contenido. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. La herramienta que usaré es Focus. Esta herramienta lo puedes utilizar tanto en Hugging Face, en Google Colab y en Pinocchio. Para usarlo en Hugging Face, solo presionas en esta opción y te mostrará una ventana donde encontrarás varias versiones de Focus. Como mencioné, Focus también lo puedes usar en Pinocchio, pero antes debes instalar Pinocchio en tu ordenador, y si no sabes cómo instalar o realizar este procedimiento, el enlace está apareciendo aquí encima, donde te explico detalladamente cómo instalarlo y usarlo. Si utilizas Pinocchio, recuerda que todos tus datos o todas tus creaciones están protegidas porque lo estás trabajando desde tu propio ordenador. Pero en esta oportunidad utilizaré Focus con la GPU de Google Colabs. Recuerda que Google Colabs es una plataforma gratuita que está en la nube y te permite ejecutar este tipo de códigos que tiene Focus. Pero también tiene unas limitaciones, como no es ilimitado, tiene un tiempo de uso, también tiene limitaciones en la RAM y su GPU. Pero para el uso que vas a dar es más que suficiente. A la vez, mientras ves el video, te daré algunos consejos para que puedas sacarle el jugo a esta herramienta. Para usar Google Colab necesitas una cuenta de Google. Por cierto, este enlace lo encontrarás en la descripción. Seguidamente, lo que debes hacer es presionar en el botón conectar y esperar a que termine el proceso de conexión. Después de que obtiene este aspecto, ahora presionas en este botoncito de instalar, luego en ejecutar de todos modos, y esperas a que la herramienta instale todos los requerimientos necesarios. Cuando llegue a este punto, presiona sobre este enlace. Cargado la herramienta, ahora te mostraré cómo crear las imágenes con rostros expresivos. Para ello existen diferentes formas de hacerlo. Vamos con la primera. Escribes el prompt para crear la imagen. Te sugiero que lo escribas en el idioma inglés, porque su creación será mejor a comparación de otros idiomas. En este prompt le estoy solicitando que cree la imagen de una persona sorprendida, con la boca abierta y su rostro sea muy gracioso. Ahora vamos a hacer algunas configuraciones. Presionas en este botón de configuración y puedes seleccionar la cantidad de imágenes que deseas crear. En este caso está en 2, puedes poner 3, 4 y así sucesivamente. Lo voy a dejar en 2. También puedes seleccionar el formato del archivo, puede ser PNG, JPG o web. A la vez puedes cambiar el tamaño de la imagen presionando sobre esta opción. Aquí eliges el tamaño que mejor te parezca. Para seleccionar el estilo de la imagen a crear, presionas en estilos y puedes elegir el estilo que más te parezca. Existen una variedad de estilos para poder seleccionar. Como voy a crear una imagen fotorrealista, entonces voy a hacer clic en esta opción.
Pero ojo, aquí te voy a dar un truco para que tus imágenes sean más realistas de lo normal. Para ello debes hacer lo siguiente, debes hacer clic en controles avanzados. En esta parte te ubicas en la segunda opción y debes incrementar su valor. A mayor número la imagen será mucho mejor. Después de haber hecho todos estos cambios, ahora presiona en el botón generar. Como visualizas, estas son las imágenes generadas, tiene la expresión y el gesto emocional indicado, pero podemos mejorarlo. En este caso, lo que debes hacer es mejorar tu prompt dándole mayores indicaciones. Después de modificarlo, lo vuelvo a generar. Con la mejora del prompt, las imágenes quedaron más impresionantes, mostrando tanto la expresión facial y corporal. Este tipo de imágenes son más llamativos, pero aquí tendrás una pregunta. ¿Cómo hago para quitar el fondo? Más adelante te explicaré cómo hacerlo de la manera más fácil, pero ahora te mostraré otra técnica para la creación de este tipo de imágenes. Para ello debes ir a esta opción, activas Input Imagen y luego Imagen a Prompt. Presionas en esta opción y en esta parte de aquí activas controles avanzados para que puedas visualizar lo que vamos a hacer. Para usar esta técnica debes tener un modelo de imagen. Para encontrar las imágenes, lo que debes hacer es dirigirte a Google y aquí escribes rostros que están sorprendidos. El buscador te mostrará varias imágenes donde tú debes elegir el que más te guste. Recuerda que la imagen que descargas va a ser tu modelo. Después de ubicarlo, debes seleccionarlo y descargarlo. Acto seguido, regresas a Focus, arrastras y cargas la imagen descargada. Seguidamente, presionas en esta opción. A continuación, escribes un prompt simple donde detallas las características faciales de la imagen. Por ejemplo, escribí: una mujer está sorprendida y feliz por lo que está viendo. Tiene los ojos y la boca abierta expresando mucha alegría. Después de una espera, estos son los resultados obtenidos. Si observas la imagen que tienes como modelo, verás que guarda mucha relación con las nuevas imágenes. De esta forma creas tu propia imagen con rostros expresivos, así te evitas cualquier problema con imágenes que contienen licencia. Ahora, para eliminar el fondo de la imagen, una de las opciones gratuitas es Pixel Cut. Con esta herramienta, que a mi opinión es una de las mejores, donde te permitirá borrar el fondo de la imagen sin perder su calidad y se mantiene el tamaño original. Para ello debes arrastrar la imagen en esta parte. Lo sueltas, esperas unos segundos, listo, tienes la imagen sin fondo. Para descargar, presionas en este botón. Para estar terminando, si quieres aprender a usar herramientas IAs que te permiten crear imágenes, voces, videos y mucho más, pero gratuitas y desde tu propio ordenador con Pinocchio, haz clic en este enlace. Por último, si aprendiste algo nuevo, dale un me gusta, deja tu comentario y suscríbete. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias por quedarte hasta el final.